Isaac Newton, sin dudas uno de los científicos más reconocidos y nombrados en la historia. Considerado el padre de la cinemática, presentó la ley universal de gravedad y la ley de movimiento que llevan su mismo nombre. Además, realizó estudios sobre la óptica y las propiedades de la luz, y la alquimia, que era algo prohibido en su época. También fue teólogo y pasaría gran parte de su vida estudiando la escritura de la Biblia, no estando de acuerdo con la Iglesia Católica respecto al rol de Jesús como Hijo de Dios, ya que él lo consideraría solamente un profeta. Para comprender la importancia de su obra es interesante conocer de su vida, así que te invito a seguir viendo este video para que conozcas detalles importantes sobre la vida de Isaac Newton. Newton, ahora en el 2020, cumpliría 377 años de edad. Nació en un 8 de enero de 1643 en una aldea campesina a 100 kilómetros de Londres, Inglaterra. Vivió hasta los 83 años de edad, falleciendo en 1727. ¿Qué hizo durante sus años de vida? Antes de nacer fallece su padre, y su madre se vuelve a casar con Barnabás, dejando a Newton al cuidado de sus abuelos. A la edad de los 10 años, el padrastro de Newton muere, y su madre regresa a la casa de los abuelos con 2 hijos de aquel matrimonio. Newton se mantendría distante de sus nuevos hermanos y no mantendría muy buenas relaciones familiares. A los 12 años recién se va a estudiar al colegio en Wratham, a unos 14 kilómetros de su hogar, quedándose en la casa del señor Clark, que estaba del cuidado de otros 3 niños. Newton tampoco se adaptaría a esta nueva familia y mantendría relaciones no muy cercanas con ellos. En el colegio estudió lo que cualquier otro chico de su época hubiera estudiado, que eran clases de latín, griego, geometría y aritmética. Y en cuanto a la relación con sus compañeros, no fue mejor que con las de su familia y en la casa del señor Clark. Al parecer los chicos de su edad lo encontraban demasiado listo y desconfiaban de él. Era obvio, si se la pasaba construyendo cosas, como por ejemplo creó un modelo a escala de un molino que se encontraba en su ciudad, pero modificando el diseño para que fuese impulsado por un ratón dentro de una rueda. Ya a estas alturas, Newton demostraba no llevarse muy bien con los demás y que sus intereses eran distintos al del resto. Esto lo llevaba a meterse en peleas y discusiones constantemente. De hecho, se dice que dentro de una de las peleas con uno de los compañeros, Newton, mientras lo golpeaba, le prometió que iba a ser mejor y que obtendría mejores calificaciones, así convirtiéndose en el primero de su clase y solamente bajando su rendimiento cuando se distraía demasiado haciendo sus inventos. Mantuvo esa actitud bastante rebelde, incluso rayando su nombre en los bancos en los que usaba. Pero al parecer su relación con las mujeres era un poco mejor. Se dice que tuvo una amiga, Catherine Stoner, la cual era unos años menor que él, y Newton le regalaba y le construía casas para sus muñecas. Algunos historiadores dicen que tuvieron una relación tiempo después, pero no tuvo que haber sido de mucha duración porque finalmente ella se termina casando con otro hombre. Y ella sería la única mujer que aparece en la vida de Newton. Cuando cumples 18 años se va a estudiar a la Universidad de Cambridge, donde rara vez iba a sus clases, ya que era autodidacta y se iba directamente a la biblioteca a estudiar libros por su cuenta que eran de su interés. Entre los 20 y 21 años se lo pasó leyendo. Estudió libros de matemáticas, geometría, óptica, astronomía, de grandes autores como Descartes o Kepler. Durante estos años estaba acumulando todo el conocimiento que se tenía hasta esa época y comenzaría a desarrollar su primer sistema de cálculo, el que él llamaría cálculo de fluxiones, que sería la base del cálculo diferencial. Durante ese tiempo se contacta con la Royal Society, que era una sociedad de científicos importante de la época, que donde se juntaban a compartir el conocimiento y a demostrar sus descubrimientos. Newton se contacta con ellos para mostrarle un modelo de un nuevo telescopio que él había creado. Esto hizo que muchos de la Royal Society lo aplaudieran y se fijaran en él, pero también llegaron sus primeras críticas. Una de ellas por parte de Robert Hooke, sí, el mismo de la ley de Hooke. Si no sabes cuál es la ley de Hooke, te invito a suscribirte al canal porque lo más seguro es que más adelante vamos a estar hablando sobre esta ley. Esta crítica hizo que Newton, con el carácter que tiene, se enojara y perdiera el interés de seguir compartiendo sus descubrimientos con los demás. Luego, en 1665, cuando Newton tenía 23 años de edad, la peste bubónica azota Europa
y la Universidad de Cambridge manda a Newton en cuarentena para su casa. Newton, mientras sobrevivía a esta peste que terminaría matando más de 100 millones de personas, aprovechó esos días de confinamiento para crear su más grande legado. Con todos los libros que había leído y de haber estudiado de una forma obsesionada, desarrolló las leyes de la fuerza de atracción gravitatoria y las famosas leyes de Newton, que son las puertas de entrada a la mecánica clásica. Todo esto con solo 23 años de edad. Pero todo esto quedaría guardado en sus manos por años, ya que con la experiencia que tuvo con las críticas, no le interesó volver a exponerse, además de que no quería que le robaran sus ideas. Después de un año encerrado, vuelve a la universidad y continúa sus estudios sobre óptica. Recuerden que lo último que había hecho antes de irse por la cuarentena era la creación del telescopio que había presentado. Y a los 26 años es nombrado profesor en la Universidad de Cambridge, cargo que mantendría casi por 30 años. Entre los 27 y los 29 años, con el resultado de su estudio sobre la óptica, hizo experimentos de la luz, demostrando que la luz se podía descomponer en distintos colores y que también el comportamiento de esta era el de una partícula. Esto llevó a que muchos científicos de la época, incluido Hooke por supuesto, se abalanzaran sobre él con una lluvia de críticas. ¿Por qué tantas críticas? Porque hasta ese momento todos estaban de acuerdo que se comportaba como una onda y no había forma de que su comportamiento cambiase al de una partícula. No fue hasta años después que se pudo demostrar que la luz tiene un comportamiento dual de onda-partícula. Así que imaginen cómo estaba Newton. Otra vez se le exponía algo y se lo debatían, lo que hace que se la pase los siguientes años haciendo su estudio en privado sin volver a publicar nada. No es hasta sus 36 años que Hooke lo va a buscar diciendo que tiene la solución para el movimiento de los planetas y que necesita de su ayuda para que demuestre matemáticamente que la trayectoria dada de su hipótesis describiría el movimiento de los planetas, el cual Newton le responde que eso ya lo había resuelto hace años. Y es verdad, él hace 13 años ya había resuelto lo que Hooke le estaba pidiendo. Hooke no se lo cree y lo reta a que lo demuestre. Pero Newton al parecer no quiso demostrar nada, porque no fue hasta sus 41 años de edad que Edmund Halley, el que le calculó la órbita al cometa Halley, se enteran por Hooke que Newton tendría la solución al movimiento de los cuerpos celestes que andaban buscando. Así que fue a Cambridge a pedirle que por favor lo ayudase. Newton accede, pero no encontrando los apuntes que tenía desde hace tantos años, le pide un tiempo para volver a desarrollar y poder presentarle lo que él le había prometido. Y así es que con el apoyo moral de Halley, Newton se da cuenta de la importancia de su obra y deciden escribir un libro para poder presentar sus ideas. Este libro, llamado Principia, fue publicado cuando él tenía 44 años de edad. Es uno de los libros más importantes de la historia de la física. Rápidamente el libro se vuelve todo un éxito y lo posiciona como el científico más importante con vida, aunque mantuvo con Hooke y uno que otro matemático de la época discusiones sobre la originalidad de su obra y los derechos de autor de esta. Ya con el respeto y el respaldo que se había ganado, le toca defender la Universidad de Cambridge del rey Jacob II, que pretendía convertirla en una institución católica, a lo cual Newton no le parecía. Saliendo victorioso de esta disputa, lo nombran miembro del Parlamento británico a sus 46 años de edad, pero del cual no participaría muy activamente. De hecho, se dice que pidió la palabra solamente una vez, y fue para decir: propongo cerrar esa ventana porque aquí hace mucho frío. A los 50 años sufriría una gran crisis causante de largos periodos de aislamiento, durante los que no comía ni dormía. En esta época sufre depresión y arranques de paranoia. Algunos de la época lo asociaron con su distanciamiento de su discípulo, Nicolás de Fatio, el cual, según algunos historiadores, dicen que mantenía una relación bastante cercana. Pero recientemente, un estudio en 1979 se determinó que los niveles de mercurio en el cuerpo de Newton eran 15 veces los normales. Así que se presume un envenenamiento por este elemento que causaría dichos padecimientos.
Este envenenamiento se habría producido durante sus largos años de estudio de la alquimia, el cual mantenía en secreto debido a la ilegalidad que era estudiarlo en la época. A los 53 años renuncia como profesor de Cambridge para ser nombrado director de la Royal Mint, la casa de moneda de Inglaterra. Cargo importantísimo, el cual se lo tomaría muy en serio y sacaría a luz su lado más duro, estableciendo duras penas contra los falsificadores, incluso mandando a muchos de ellos a la horca. Durante estos años amasa una gran fortuna, volviéndose un hombre muy rico. Siguió trabajando en la Casa de la Moneda hasta sus 60 años, cuando es nombrado presidente de la Royal Society. Luego, a los 62 años, es nombrado caballero por la reina Ana I por sus contribuciones al país. En sus últimos años de vida mantendría disputas y controversias generadas a nivel internacional, principalmente con Leibniz, que se disputaban la creación del cálculo diferencial. Finalmente muere a los 83 años producto de una enfermedad renal. Y aún quedan muchísimos datos importantes en la vida de Newton. Pero con esto no podemos hacer una idea de cómo fueron sus años de vida. Considerado una persona de pocos amigos, pero con una de las mentes más brillantes de la historia, que trajo consigo un antes y después en la física. Si quiere conocer de qué se tratan los descubrimientos de Newton, cuáles son sus leyes, qué representan, en qué nos ayudan, te invito a suscribirte al canal para mostrarte los principios físicos propuestos por este hombre de forma simple y clara. Así podremos entender la importancia de su obra y cómo su conocimiento es la base para el estudio de la física. Si te gustó este estilo de video, te gustaría ver más biografías de ingenieros y físicos famosos, deja tu like. Espero que te haya parecido interesante la vida de Isaac Newton y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.